En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la punción arterial. La punción arterial es un procedimiento mediante el cual vamos a extraer una pequeña muestra de sangre arterial con la finalidad de evaluar ciertos gases y otros componentes, ¿no? Los principales gases que vamos a medir son la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de CO2. También nos va a permitir determinar el pH, la concentración de bicarbonato, el exceso de bases, la saturación de oxígeno y medir ciertos electrolitos. La utilidad clínica de este procedimiento es evaluar el estado de equilibrio ácido-base y la función respiratoria. Gracias. Las indicaciones en la gasometría arterial es el estándar de oro para diagnosticar anormalidades en el intercambio gaseoso y del equilibrio ácido-base. Se dice que es de gran utilidad en la evaluación de pacientes críticamente enfermos o pacientes estables con enfermedades respiratorias crónicas, ya sea en pacientes con taquineicos, ¿no? Pacientes con disnea. En este último grupo es especialmente para analizar la necesidad de percibir oxígeno suplementario o ventilación no invasiva en caso de insuficiencia respiratoria crónica. La gasometría arterial también ayuda en el seguimiento de pacientes que han sido ya intervenidos de diversas índoles farmacológicas y no farmacológicas con el fin de conocer el efecto de las mismas. También se indica en pacientes post retiro de ventilador. Algunas contraindicaciones para realizar una gasometría arterial incluyen la prueba modificada de Allen positiva, ¿no? Es decir, la ausencia de circulación colateral, una lesión en el proceso infeccioso en el sitio de punción, también ausencia de pulso en la zona donde se planea llevar a cabo la punción arterial, presencia de fístula arteriovenosa, ¿no? Esto en caso de el tratamiento con hemodiálisis en el sitio considerado parte de la punción y en la coagulopatía o anticoagulación con dosis medias altas. Continuando con la exposición, voy a hablar acerca del procedimiento de la punción arterial. Como número 1 vamos a tener asegurar la indicación, número 2 es el consentimiento informado, si es por primera vez, el número 3 es explicar cómo colaborar, el 4 es comprobar materiales, el 5 es el test de Allen, que significa que es una maniobra que sirve para valorar la circulación colateral, el número 6 es una empatía, el número 7 es heparinizar una jeringa si es que se requiere, el número 8 es posicionar y por último el número 9 es la asepsia. Ahora explicaremos sobre la técnica de la punción arterial, en la cual vamos a tener 7 pasos. Como paso número 1 vamos a tener la elección de la arteria, la cual el sitio de elección es la arteria radial y en su defecto puede utilizarse la braquial, pedia, tibial posterior, temporal superficial en niños y femoral por orden de preferencia. Como paso número 2 vamos a tener la desinfección de la zona. Como paso número 3 la infiltración con una anestesia local. Esto puede ser opcional. Y como paso número 4 la localización de la arteria, en la cual vamos a palpar la arteria con el dedo índice. Como paso número 5 la punción de la arteria, en el cual la punción con una aguja de calibre 22 va a estar unida a una jeringa de 5 mililitros en dirección cefálica y con una inclinación de 30 grados en relación a la superficie de la piel. Cuando la aguja punciona la arteria, se va a producir la aparición de sangre sin necesidad de realizar aspiración y se va a extraer al menos 3 mililitros. Como paso número 6, se va a retirar la aguja y la jeringa. Tras retirar la aguja, se va a comprimir la zona de punción durante 5 minutos para cortar la hemorragia por el punto de punción y no es necesario que la compresión produzca falta de riesgo. Como paso número 7 se va a remitir la muestra para análisis, en la cual se va a retirar la aguja de la jeringa y eliminar cualquier burbuja de aire y tapar el extremo de la jeringa con un capuchón de plástico. También se va a procesar
lo antes posible. Idealmente se procesará en el primer minuto, ¿no?, de su extracción, o se almacenará y se transportará a 2 grados centígrados. Gracias. Manejo y conservación de la muestra de gases arteriales. Idealmente, la muestra destinada para la medición de gases arteriales, estas deben ser procesadas de manera inmediata tras su extracción. Cuando esto no es posible, deben contemplarse las siguientes recomendaciones, destinadas para paliar las desviaciones en los resultados debidos al proceso de conservación. Las muestras destinadas a la medición de gases arteriales, como se mencionó, deben procesarse de manera inmediata y sobre todo cuando éstas no contienen anticoagulante, como es en el caso de la heparina. Detener el anticoagulante, y si va a demorar su proceso, estas deben ser conservadas a temperatura ambiente hasta su traslado al laboratorio, ¿no? Esto en corto tiempo. En caso de demorar el procesamiento y su traslado, estas deben conservarse a una temperatura de 4 grados centígrados en un lapso de tiempo no más de 30 minutos tras su extracción. Prosiguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre la interpretación de la gasometría básica. Tenemos que recordar que el pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Ahora, la concentración de hidrogeniones es inversamente proporcional con el pH. Tenemos que considerar que los valores normales del pH radican entre 7.35 hasta 7.45. Por debajo de 7.35 estamos hablando de una acidemia. Por encima de 7.45 estamos hablando de una alcalemia. Ahora, tenemos que considerar también que hay sistemas amortiguadores del pH, ya sean del sistema respiratorio como también del sistema metabólico. En el sistema respiratorio tenemos a la presión del CO2, que sus valores normales radican entre 35 a 45 milímetros de mercurio. Y con respecto al bicarbonato, que está relacionado a los trastornos metabólicos, sus valores normales radican entre 20 a 26 miliequivalentes por litro. Ahora, vamos a hablar sobre los 4 trastornos principales. Tenemos que recordar que el bicarbonato y la concentración de hidrogeniones no son amigos, o sea, son inversamente proporcional, mientras que el PCO2 y la concentración de hidrogeniones sí son amigos, o sea, son directamente proporcional. Entonces, hablaremos los 4 ejemplos básicos, donde en primer lugar, si hay una disminución del bicarbonato, estaríamos hablando de un incremento de los hidrogeniones, por ende un pH bajo. Estaríamos hablando de una acidosis metabólica. Si habría un aumento del bicarbonato, estaríamos hablando de una disminución de la concentración de hidrogeniones, por ende un aumento del pH, sería una alcalosis metabólica. Ahora, si el PCO2 está elevado, estaríamos hablando de un incremento de los hidrogeniones, por ende una disminución del pH. Estaríamos ante una acidosis respiratoria. Y si hay una disminución del PCO2, hay una disminución de la concentración de hidrogeniones, por ende un aumento del pH. Estaríamos ante una alcalosis respiratoria. Sí, son los trastornos básicos gasométricos.